Finalmente estamos aquí, en el final de la trilogía. Desde que hice el vídeo del elegido y le siguió el vídeo del héroe, inevitablemente tenía que hablar del antihéroe para acabar esta saga de creación de contenido, y para ello me he estado reservando esto. Uno de los personajes más solicitados que analice, que traiga o hasta que hable de él es Arthas, el futuro rey Liche de Warcraft 3, y no hay mejor momento que este para traerlo. A los que estaban esperándolo, esta es vuestra catarsis. Hablemos de los antihéroes. Por definición, un antihéroe es lo contrario a un héroe, pero no por ello un villano, sino que va en contra de las ideas establecidas de la figura heroica. Es un personaje cuyos defectos están más marcados que sus virtudes. Si visionamos al héroe como esta figura que está un paso por encima de la gente normal, que sirve para inspirar, para marcar el camino y dictaminar los valores de una cultura, el antihéroe somos nosotros. La persona del día a día, con defectos, vicios y rasgos, alguien más en el montón que no destaca. Una manera de humanizar la figura del héroe y no hacerlo tan perfecto. Si de pronto apareciera un monstruo de la nada, el héroe acudiría inmediatamente para combatirlo y rescatar a la gente, porque esos son los valores heroicos con los que soñamos, mientras que tu persona del día a día probablemente se quede paralizado por el miedo, o huya, cosas que vemos como no heroicas, pero que son reacciones normales. Este es el punto. En un antihéroe está más marcado los defectos o los vicios que los rasgos heroicos si es que existen. Este arquetipo de personaje puede hacer el bien o estar en el bando de los buenos, pero siempre está presente el hecho de que lo hace por interés propio más que nada, o lo hace de una manera que no consideramos apropiada. Un mercenario solo le importa terminar el trabajo para recibir dinero, indiferentemente de si con ello salva vidas o con la misma ha de arrebatarlas. De igual manera, si alguien tiene intenciones heroicas, salvar el día, rescatar a la gente, pero los métodos no son los apropiados, también lo tachamos de antihéroe. Un personaje que salva a la gente brutalizando a los criminales no es una estampa muy heroica que se diga. Puede que en su corazón anhele la aceptación y el reconocimiento, pero se descontrola fácilmente o sus métodos son demasiado violentos, en cuyo caso termina con una mala imagen o hasta condenado. Aún así, el concepto de un antihéroe es reciente, no es un arquetipo que tenga esta extensa tradición literaria y narrativa. En literatura española, obras que comprenden al antihéroe son por ejemplo El Lazarillo de Tormes y El Quijote, que nos plantean protagonistas que van en contra de nuestra idea conceptual de lo que un héroe representa, y estas obras datan del siglo XVI y XVII. Esto no es de extrañar porque el concepto universal y general de lo que valoramos en un héroe también es reciente. Solo tienes que echar un vistazo a los clásicos para entender a lo que me refiero. La mitad de los héroes de nuestra mitología están compuestos por canallas, asesinos y mentirosos. Perseo decapitó a las gorgonas mientras éstas dormían. Teseo, después de recibir la ayuda de Ariadna, decidió abandonarla a su suerte en Nasos, incumpliendo su promesa con la misma. Incluso un personaje como Heracles empieza como un antihéroe pleno, con arrebatos violentos que causan la muerte de sus tutores y la locura que le provocó Hera para castigar la infidelidad de Zeus. Y a partir de ese momento es una historia de redención buscando el perdón divino. Estos actos que he citado no son los más honorables o virtuosos, pero son actos de los héroes griegos, porque antes de que ampliáramos el concepto, héroe era una manera de llamar al protagonista de cualquier historia, y estas historias en concreto eran tragedias, lecciones morales para los espectadores, así que sus personajes suelen sufrir destinos terribles para enseñar al público los males de la soberbia, el adulterio, la arrogancia y la traición. Entonces tenemos que para distinguir a un héroe de un antihéroe podemos hacerlo bajo los lentes de cómo se comporta con respecto a nuestros valores morales y también cómo se comporta con respecto al mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? Déjame que te lo ejemplifique. Pongamos tres figuras heroicas distinguidas. Aragorn en su versión de las películas del Señor de los Anillos, Geralt de Rivia de The Witcher y Himmel de Souls of Frieren. Los tres son héroes definidos,
Son personas que anteponen la seguridad de otros ante la suya propia, que prefieren hacer lo correcto antes que el beneficio de uno mismo, y son considerados héroes por el mundo o los habitantes de este. Sin embargo, ¿qué pasaría si los mundos fueran intercambiados? ¿Cómo verían dichos mundos la actitud y acciones de estos personajes? Aragorn es un montaraz y el legítimo sucesor al trono de Gondor, pero es una persona que no está interesada en esta herencia. Se puede decir entonces que está renegando de su destino y de su pasado, incluso si lo está haciendo por un bien mayor. En el mundo de The Witcher, si incluyéramos esta esencia, un personaje que reniega de su deber para con su pueblo, que decide no hacer acto de presencia en uno de los mayores conflictos de las naciones, no podríamos decir más que es un cobarde que prefiere ocultarse. No es hasta la muerte de Boromir en las películas que Aragorn empieza a interiorizar y aceptar la idea de que para poner orden y para derrotar al Señor Oscuro Sauron, debe de retomar lo que Isildur dejó a medias y volver al trono de Gondor. Geralt es un personaje bastante interesante. A simple vista es un hombre profesional que hace todo por dinero y tiene un estricto código, salvo que esto es solo la máscara que da ante una sociedad que detesta a los brujos, a los mutantes y a los raritos. Es más fácil sobrevivir en un mundo si das la impresión de jugar bajo sus propias reglas. Todo el mundo quiere algo de alguien. Sin embargo, bajo la máscara, Geralt es un héroe que valora la seguridad y la integridad de sus más cercanos, que valora su familia y se preocupa por sus amigos. También es alguien que prefiere evitar el derramamiento de sangre cuando es innecesario. Por eso, hasta cuando caza monstruos, tiene una política de nunca perseguir a monstruos conscientes o pensantes, a menos que se haya derramado sangre previamente. No es lo mismo cazar a un monstruo descerebrado que actúa por instinto o maldición, a uno inteligente y consciente de sus actos, sobre todo en un mundo que prefiere eliminar a los que son diferentes y hay muchas tensiones raciales y conflictos. Si transportamos a Geralt al mundo de Tolkien o el de Sauson o Frieren, Geralt sería un antihéroe, porque es una persona causada por su mundo. Sus actitudes, métodos y dinámicas no tendrían el mismo significado en un mundo con un bien y un mal absoluto. Himmel es un personaje sacado de un cuento de hadas, el héroe que el mundo necesita, alguien capaz de inspirar a generaciones futuras y dejar un legado, mas sus propias cualidades son las que ocasionarían su caída en los otros dos mundos, ya sea por la tentación del anillo, que fue capaz de corromper hasta la más inocente de las criaturas, un hobbit. Quienes tienen resistencia natural a su influencia, Himmel terminaría probablemente en un camino similar al de Boromir, sacrificándose para ser un peldaño más sobre el que sus allegados puedan avanzar hasta el final, un héroe caído. Con esto quiero apuntar a que las características de un antihéroe no son fijas y dependen del contexto del mundo y los valores de quien juzga al personaje, pero en general la primera definición sigue siendo la más usada y más fácil de aceptar. Entonces, ¿cuál es el atractivo de estos personajes? ¿Por qué llaman tanta la atención? Déjame decirte que es una mezcla de la actitud, la fantasía de poder y un poco de ir en contra de la norma. Como ya he mencionado, el antihéroe está más cerca del espectador que del ideal, porque tiene intereses propios y mundanos que usualmente los antepone ante lo virtuoso, porque nadie es un monumento absoluto e inquebrantable. Estoy segura de que esto también tiene que ver con la popularidad de los animes isekais, porque más de uno ha pensado en que si se encontrara en una situación en la que viajara a otro mundo, aprovecharía la oportunidad para beneficiarse y vivir una cómoda vida de poder ser así. Todos queremos ser el señor de capa negra que controla el mundo desde las sombras y está ahí para disfrutar de los beneficios. El antihéroe está ahí principalmente pensando en sí mismo, en las oportunidades, en los beneficios y en los riesgos. A veces simplemente quiere disfrutar del momento y en otras ocasiones hacer aquello que otro no haría. Un tropo común que se usa con este arquetipo es el de que el grupo de héroes tenga un antihéroe. Tal vez un villano reconvertido, que se encarga de mancharse las manos de sangre en lugar del protagonista. En lo general, el héroe suele perdonar o dejar ir a los personajes derrotados por muy malos que sean, porque una de las características que llevamos heredando de este arquetipo desde la antigua Grecia es que los héroes representan lo mejor del hombre, las cualidades que tal vez rocen lo exagerado, pero que existen por algo. Y el antihéroe
en este tropo está ahí para eliminar esos obstáculos a espaldas del grupo para seguir defendiendo la idea del héroe, pero sin que éste se manche las manos. Y esto me lleva a la siguiente cuestión: los métodos. Al entender que este arquetipo se basa en no seguir lo que podemos esperar en un héroe, añade un factor de impredecibilidad al asunto. ¿A qué extremos va a llegar el personaje? ¿Qué tan lejos llegará protagonista Kun para cumplir su venganza? ¿Acaso le importa el daño colateral? Quiero hablar entonces de Talion, el protagonista de los juegos de Sombra de Mordor y Sombras de Guerra. Para todo aquel que necesite un resumen, Talion es uno de los guardias de la Puerta Negra asignado a vigilar las actividades en Mordor y evitar incursiones hacia Osgiliath, pero es emboscado y asesinado por un grupo de orcos, solo para ser rescatado de la muerte por Celebrimbor, un espectro élfico y forjador del Anillo Único, y su gemelo, el Anillo de la Luz. La historia nos lleva a múltiples incursiones por todo Mordor para retrasar los avances del Señor Oscuro y sabotear sus intentos por volver a la Tierra Media. Esto pinta que va a ser una clásica historia heroica de un hombre contra el mundo, ¿cierto? Pues no, porque parte de la gracia es que con el anillo de Celebrimbor somos capaces de someter o hasta lavarles la mente a los orcos para usarlos bajo nuestro servicio. Esto añade una línea entera de cuestiones morales y ambigüedad a los actos de Talion, porque es cierto que quiere mantener su patria a salvo, Gondor, pero para ello está comandando las fuerzas del enemigo contra sí mismo. De la misma manera que Sauron sometió a los orcos a su voluntad y los hizo esclavos del anillo, Talion y Celebrimbor están imponiendo su voluntad para este mismo fin. Entonces llegamos al matiz que está presente a lo largo de todo el juego, y es si un señor de la luz es mejor que un señor oscuro. Si intercambiaras un mal por otro, ¿quién podría afirmar que el señor de la luz no trataría de dominar la Tierra Media? Claro está que Talion no tiene mucho que protestar en el asunto, pues si Celebrimbor lo abandona, morirá definitivamente, y sin el ejército orco, no puede hacer nada contra las fuerzas de Mordor. Entonces caemos en el dilema moral de si el fin justifica los medios, porque a menos que Talion planease jubilar a los orcos de la vida tras conquistar todo Mordor, tampoco es que esté venciendo las alegaciones de intentar ser un segundo Sauron. Esto es fascinante, porque es un caso de si te dieran poder, lo usarías, incluso si sabes las consecuencias de dicho poder y sus nefastas repercusiones, ¿lo usarías para intentar buscar hacer el máximo bien posible? Y esto me lleva a otro de los puntos atractivos del arquetipo, la posibilidad de caer al bando del enemigo. Para esto voy a hablar de Arthas. ¿Creías que no iba a aparecer en todo el vídeo y que la miniatura era clickbait? No te preocupes, porque finalmente toca hablar de Warcraft 3. Arthas es un personaje bastante popular y tiene sentido. Vemos su viaje al completo, desde sus inicios heroicos hasta su trágica caída y renacimiento como el Rey Liche. Pero quiero centrarme en su viaje antes de convertirse plenamente en un villano para que entendamos por qué tanta gente lo cataloga de antihéroe. Para empezar, sabemos de palabras del rey que Arthas creció como un chico con un temperamento bastante iracundo, así que a temprana edad fue enseñado bajo las artes de la luz para intentar inculcarle paciencia y control, cualidades que su padre, el rey, quería ver reflejadas en su futuro sucesor. Sin embargo, de conversaciones que tiene con su mentor Uther, deducimos que Arthas sigue siendo un joven que quiere probarse a sí mismo y al rey siendo una persona impaciente, imprudente y obsesionada con la venganza. Nada como el buen tropo del joven que quiere demostrar a los adultos que está preparado para las responsabilidades adultas, solo para arrepentirse cuando tenga que aprender a hacer sus impuestos. Aún así, necesitamos un poco de contexto, pues la historia de Warcraft 3 con Arthas sigue al mismo investigando unos focos de no muertos que están causando problemas por todo el reino. Acompañado de su mentor Uther, termina dando con Kel'Thuzad, el nigromante responsable de los ataques en Lord Aeron, solo para descubrir que se han topado con un plan mucho peor de lo que esperaban. Arthas por su cuenta le es revelado que el nigromante ha estado envenenando sacos de trigo y enviándolos por todo el reino para convertir a los campesinos en no muertos. Con este conocimiento, intenta reunirse con su mentor Uther,
solo para llegar demasiado tarde para detener una entrega de la mercancía contaminada. Es en estas circunstancias que debe tomar una difícil decisión, y sus defectos de impaciente e imprudente juegan en su contra. En lugar de explicarle la situación a su mentor y averiguar si hay una manera de purificar a los aldeanos envenenados, Arthas toma la medida más drástica y radical, empezando a ejecutarlos antes de que puedan convertirse en monstruos y ocasionar más pérdidas para el reino. Este es uno de los momentos más impactantes de Warcraft 3 y uno que marcará a Arthas en su descenso a la locura, pues aunque en su corazón sentía que lo estaba haciendo por el reino y por su seguridad, esto sería algo que lo carcomería por dentro. Tampoco ayuda que para cuando logran acabar con el nigromante, se descubre que este no era más que un peón en un juego mayor, pues un demonio llamado Mal'Ganis es el que había orquestado la plaga que estaba asolando su tierra, lo cual hace que Arthas sienta una irrefrenable sed de venganza que lo haga abandonar hasta su mentor User en pos de buscar al demonio y hacerlo pagar por el daño a su pueblo. Por esto mismo, por este fin, es que está dispuesto a buscar la espada Frostmourne, cuando se entera de su existencia de boca de su viejo amigo Muradin. Sin embargo, este acto, a pesar de que le otorgaría su venganza contra Mal'Ganis, haría que el alma de Arthas quedara permanentemente vinculada a la voluntad de la espada, que estaba siendo controlada por el rey Liche desde su tumba de hielo. Siguiendo la filosofía de que el fin justifica los medios y de que lo importante era hacer pagar a los responsables por el sufrimiento de su pueblo, Arthas vendió su alma, lo que inevitablemente llevaría a la destrucción de su propia nación cuando la espada le susurrara los planes de usurpar el trono y hacerse con el control de este reino para sus propias ambiciones. El príncipe tenía todas las características para convertirse en un héroe, para salvar a la nación y ser un buen sucesor, pero fue su imprudencia, su sed de venganza y en general su propia arrogancia los que terminarían cegándolo y haciendo que caminara por un sendero más oscuro que concluiría en el nacimiento de uno de los villanos más significativos de todo Warcraft. Esto nos muestra que un antihéroe en su camino para hacer lo que considera apropiado o lo que busca puede terminar descarrilando y convirtiéndose en un villano peor que el que comenzó su viaje. Creo que por esto me aburren bastante las historias de venganza que se escriben últimamente, porque no se paran a plantear la idea de que el protagonista terminará siendo peor que el antagonista si no se para a reflexionar sobre sus propias acciones primero. No estoy diciendo que ha de perdonar a sus agresores u olvidar el asunto, sino que ha de contemplar el hecho de lo que significaría el seguir este camino y las consecuencias de sus acciones. Por eso los animes de venganza se sienten tan vacíos, porque todo es satisfacción inmediata y ninguna repercusión. Es como si el autor tuviera miedo al concepto de que algo le pueda suceder a su protagonista en una fantasía de poder. No hay nada más trágico que alguien destinado a ser un héroe se convierta en el villano de la historia. Como diría la expresión, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No obstante, el camino del antihéroe no tiene por qué terminar siempre en tragedia y en el nacimiento de un monstruo. A veces son historias de redención. Para esto me gustaría hablar del anime de Code Geass y su protagonista Lelouch. Lelouch es un joven príncipe en una larga lista de príncipes herederos del Imperio de Britania, y se nos presenta como una persona resentida por las acciones de su padre y el yugo que ha impuesto a la colonia de Japón, pues reside allí junto a su hermana Nanali y la guerra ha dejado al país en un mal estado. Es en estas circunstancias cuando entra en contacto con Sichu y adquiere el poder del Geass, que le permite dar una orden absoluta a quien lo esté mirando con el Geass activo. Con este poder y después de experimentar las limitaciones del mismo, empieza a actuar en pos de promover la independencia de Japón del Imperio de Britania y antagonizar los planes de su padre bajo el seudónimo de Zero, formando una organización terrorista conocida como los Caballeros Negros. Para este muchacho no habían límites para alcanzar su meta, pues soñaba con dejar un mundo mejor para su hermana, pero para esto era capaz de hacer ataques civiles, bombardeos y hasta causar un genocidio. Pero no todo siempre le salía bien. A veces era cegado por su propia arrogancia
y su pensamiento era el de que todos eran peones en su tablero de juego. Es cierto que el mundo necesitaba un cambio, pero a veces el método importa más que el resultado, y esto le pasó factura de la peor manera posible. En el final de una de las temporadas, parece de que finalmente se va a alcanzar la paz entre el conflicto de Japón con el Imperio de Britania, y Lelouch le revela su identidad de que es Zero a la princesa heredera Euphemia, quien se encarga de administrar la región de Japón en nombre del imperio. Sin embargo, mientras está bromeando de cómo funciona su poder, Lelouch comete el error de pensar de que su propio poder es estático y no propenso a evolucionar. Este error crítico hace que indirectamente le dé una orden con el guías a Yuffie que se terminará arrepintiendo por el resto de su vida. A partir de este punto en la historia, Lelouch tiene que usar lentillas porque el guías está activo permanentemente. Por último, en el clímax de la historia, cuando ha conseguido superar a todos sus oponentes y es nombrado nuevo emperador del Imperio de Britania, todavía tiene un as bajo la manga. Nuestro protagonista sabe que un nuevo rostro en el trono no arreglará décadas de conflicto, odio y daños causados por la ocupación de Britania en el mundo entero. Sobre todo porque para llegar a esta posición, Lelouch ha tenido que renunciar y traicionar a todos los que le seguían, así como usar las herramientas del conflicto para imponer un reinado basado en el miedo. Básicamente se había pintado una diana enorme en la espalda, pero todo esto era parte de su plan, porque estaba dispuesto a abandonar el tablero de juego. Lelouch había acumulado el odio y la ira de un gran número de personas que jamás aceptarían su reinado y lo opondrían hasta su último aliento, así que decidió eliminar la fuente de su odio. Decidió tramar su propio asesinato. Con su sacrificio, la gente del mundo jamás tendría que temer de nuevo el reinado de la corona de Britania, y los Caballeros Negros, liderados por el sucesor de Lelouch bajo la máscara de Zero, reinstaurarían la paz en el mundo. Sé que este resumen no le hace justicia a los matices y momentos de este anime que se ha ganado el estatus de anime de culto y clásico, pero el sacrificio de Lelouch tras un largo camino de injusticia, inmoralidad y traición es lo que recontextualiza todo lo que ha hecho hasta el momento y la razón por la que es el perfecto antihéroe redimido. Es por esto mismo que el antihéroe es un arquetipo tan importante y significativo, porque ofrece estos momentos tan poderosos. Plantea la cuestión de que si hasta el peor de los canallas, el más corrupto o el más odioso, puede redimirse, y aunque no siempre es el caso, siempre pensamos que un personaje puede dar el paso hacia una mejor versión de sí mismo. Siguiendo esta línea de pensamiento, también me gustaría hablar de Sekiro. En Sekiro jugamos a Lobo, un antihéroe por definición, pues es un shinobi que sigue un estricto código conocido como la Ley de Hierro, impuesta por Buo, su padre adoptivo. Somos un guerrero que aprovecha cada oportunidad para superar a nuestros adversarios, ya sea mediante el asesinato, el sigilo, el envenenamiento, la manipulación de cadáveres o hasta la superioridad armamentística. Pues los adversarios a los que nos enfrentamos y las dificultades nos superan, así que tenemos que hacer uso de métodos poco ortodoxos o morales para lograr nuestro fin. Pero donde brilla este juego es la divergencia de los caminos. Si seguimos la ley de hierro al pie de la letra, corremos el riesgo de permitir que nuestra sed de sangre nos consuma y nos convirtamos en Shura, esa encarnación del odio, la furia y la sed de sangre, una presencia maligna que susurra y posee a los más carniceros y los más consumidos en la lujuria de la violencia. Si en cambio decidimos renunciar a la ley de hierro y luchar por el honor de nuestro Señor, incluso si esto significa acompañarlo en un viaje en el que dejará la inmortalidad, entonces habremos demostrado compasión y empatía, y Lobo recorrerá un camino alternativo. Esto me parece significativo, porque la cinemática final es un reflejo de la cinemática inicial, de cómo en el campo donde nos cortaron el brazo todo culmina. Pero esta vez no somos un shinobi que lleva 3 años sin actividad y está oxidado. Ahora somos un maestro shinobi luchando por una causa. Lo oscuro es nuestro camino a la redención, a un futuro mejor, para ser aquello que no se nos permitió mientras crecíamos. Un futuro más allá de ataduras como la inmortalidad, la ley de hierro, los precios de sangre y los vínculos. Al final, el antihéroe es un caso fascinante.
porque nos atraen estas ideas de ser capaces de hacer lo que de otra manera no podríamos bajo prejuicios morales, y al mismo tiempo son lecciones que nos enseñan que siempre hay un camino al perdón y la aceptación de uno mismo. También nos enseñan lo peor del ser humano, el cómo si nos dejamos guiar por nuestra sed de venganza, de ira o de corrupción, podemos acabar siendo peores versiones de nosotros mismos. Por esto, hablemos de cómo construir un antihéroe. Para empezar, si quieres usar a un antihéroe como protagonista o personaje secundario, te aconsejaría empezar por plantear su final, es decir, ¿a dónde quieres llegar con el personaje? ¿Quieres que termine como un monstruo o como un héroe redimido? O tal vez terminará tan confundido como empezó. Esto es importante porque la fantasía de un antihéroe desaparece rápido si no hay un culmen para sus acciones. Incluso si no quieres que termine en su redención o su caída, al menos tener presente que ese es el objetivo final de un personaje. Esto es demostrado en personajes como Deadpool, que quieren ser reconocidos como héroes, pero la percepción general del mundo se lo impiden. Pero eso no hace que se depriman, siguen perseverando. Al final, una fantasía es una manera de escapismo, y nos puede inspirar en nuestro día a día. El antihéroe es un reflejo de esto mismo, así que tu historia y su tono dependerá enteramente de lo que quieras lograr con ello. Tal vez consideres que no pueden ser salvados y han de caer, y eso nos dan a los mejores villanos. Y ya sabes lo que dicen de los villanos, que terminan siendo más populares que sus contrapartes. Espero entonces que esto te sirva para entender por qué nos atrae tanto este arquetipo y por qué lo vemos tan a menudo. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda darle a me gusta, suscribirte y dejar un comentario, así como compartirlo para llegar a una mayor audiencia. Que no se te olvide darle a la campana para ser notificado de cuando publico un nuevo vídeo. Especiales agradecimientos a Rec433, Hefesto, Adranos y Roger el Zorro, así como mis caballeros cuyos nombres aparecen en pantalla y han votado por este tema y me permiten seguir trayendo este tipo de vídeos. Si tú también quieres financiar mis arcas, así como aparecer en los créditos al final de mis vídeos y otros beneficios exclusivos, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. Recientemente me he abierto un Ko-fi para los que quieren hacer donaciones en lugar de suscripciones de pago. No os culpo. Si todavía no estáis convencidos, podéis recibir mi bendición entrando en mi comunidad de Discord con el link de la descripción. He sido Albi Rodnus, el Hada Cuenta Cuentos, y me despido.